Amigos, nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa, este programa sobre la Divina Voluntad, y nos acompaña como de costumbre Ceci. Gracias. Ceci, buenos días. Gracias, doctor, por invitarme a su programa. Muy interesante. Antes del programa hemos tenido un round buenísimo y del que les vamos a hablar. Así es. Venimos ya sin guantes para poder hablar. Pues tú dices, Ceci. Bueno, a mí me gustaría, doctor, que habláramos un poco de la muerte a la luz de la Divina Voluntad. Pero tengo muchas dudas sobre este tema, toda vez que pues no todas las personas mueren igual, ¿verdad? Unas mueren de manera repentina, otras mueren después de una larga y penosa enfermedad y reciben los sacramentos finales. Otras, a pesar de tener este tiempo, no reciben los sacramentos finales. Otras deciden morir quitándose la vida, ¿verdad? En circunstancias dramáticas o en circunstancias difíciles. Otras, debido a su imprudencia o debido a la toma de decisiones incorrecta, mueren también, ¿verdad? Sí es. Tienen a lo mejor un pequeño tiempo de preparación para ya encontrarse con la justicia divina. Y sí me gustaría un poquito cómo vislumbrar la muerte a la luz de la Divina Voluntad, porque no es lo mismo verla conforme a lo que a mí me gustaría o yo anhelaría como muerte, o los conceptos que tenemos sobre la muerte, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo primero es tratar de definir qué es la muerte. O sea, vamos a poner un punto. Estamos acostumbrados a que hay dos estados, vivo y muerto. Nosotros definimos como vivo a estar en este mundo, tener una existencia visible y en donde podemos actuar de alguna manera, interactuar con los demás. Y llamamos muerte al momento en que el cuerpo queda inerte, que ya no hay funciones, y en ese momento es cuando hay una gran separación en el razonamiento, en el pensamiento humano. Gente que piensa que ahí terminó todo, que somos simplemente un animal más de este planeta y que no hay más, y gente que cree, que está convencida de que existe una etapa posterior de vida diferente, de una vida espiritual, ¿sí? Sí, de una vida eterna. De una vida eterna. ¿Verdad? Para los que nos queremos en Dios, pues nosotros hemos nacido para encontrarnos con Dios. Así es. En la vida eterna, pero dadas las circunstancias de lo que ocurre en este tiempo, en donde la gente se prolonga la vida de una manera insospechada por el adelanto de la ciencia, esa es una parte. Otra parte, frente a circunstancias realmente dramáticas de una persona que se encuentra en estado de coma o se encuentra en un estado de aparente inconsciencia, digo aparente porque no sabemos lo que le pasa a la persona, y que tiene la posibilidad de despertar o de no despertar según las ayudas que tenga extraordinarias. Entonces, a mí sí me gustaría, ¿qué es lo que Dios ha previsto según su voluntad respecto de la muerte para nosotros? Sí, nada más que un punto que es necesario aclarar. La decisión de muerte siempre es de Dios. Eso, entonces el dicho, momento, matrimonio y mortaja del cielo bajan, es cierto. Así es. ¿Sí? Con respecto a la muerte. Por eso, en la decisión de muerte siempre es de Dios. Nunca es del hombre. Y creo que esto lo podemos entender perfectamente. Accidentes, por ejemplo, que ha habido, accidentes donde es imposible que la persona viva y sigue viviendo. Una persona que se avienta en paracaídas, 2000 metros de altura y cae sin paracaídas y no se mata. Digo, eso es algo curioso. Una persona que le dan balazos por todos lados y no se muere. O se cae en un avión, que parece imposible que viva y queda viva. Así es. Entonces, el momento de muerte siempre es decisión de Dios. ¿Por qué decide que alguien siga vivo o no? Primero, para gloria de Él. Segundo, para ayuda del alma y de todos los que lo rodean a aquella persona. O sea, debe tener una finalidad para Dios. La muerte la podríamos poner en el punto de ese extremo, de llegar a eso. ¿Qué es lo que sucede? Nos estamos despidiendo de todo lo nuestro.
O sea, podríamos catalogar que hay dos muertes. La muerte de la voluntad humana, la muerte de las aspiraciones humanas, de los deseos, de los logros humanos, y que incluso en los santos se ha dado. O sea, un sufrimiento tremendo por dejar su obra, por dejar sus funciones, por dejar todo aquello que han hecho para Dios. ¿Sí? Sí. Entonces es una muerte de desprendimiento de todo lo suyo. Y otra es la muerte ya final, que es el cese de funciones orgánicas. Y que también debemos distinguir de la muerte espiritual, a la que el Señor llama en las Escrituras la segunda muerte. Ah, bueno, sí, está la muerte espiritual, que sería la condenación eterna. Eterna. ¿No? Así, bueno. Si entendemos esto, entonces ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la divina voluntad. Jesús nos pide, para llegar a vivir en la divina voluntad, nos pide un desapego total de todo. Te pide que llegues a tu nada, que llegues a desprenderte de todo. Por lo tanto, ¿qué te está pidiendo? Pues renunciar a mi propia voluntad. Casi podríamos compararlo a morir. Claro, Un viva. morir, Vivo. un morir, pero un morir a todo lo que es moral y a todo lo espiritual que tengo como mío. Porque ahora Él quiere venir y llenarnos de Él, o sea, no de lo mío hacia Él, sino de Él. Sí. Entonces es una muerte provocada por nuestra propia voluntad, desapegándonos de todo. Y otra que es ya el punto final. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de la persona que va a morir? Vamos a empezar con la persona que sabe que va a morir. Tú ahorita vas con el médico, resulta que tienes una enfermedad incurable, Claro. y que se te dice, ¿sabe qué? Te vas a morir en 5 meses máximo. Etcétera. Exacto. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa desde tu punto de vista? Pues yo creo que entras en un proceso difícil. En ese proceso es un proceso de desprendimiento de todo, pero también es de preparación. Era lo que veníamos comentando mientras veníamos aquí a la oficina, empezamos a caminar y a hablar de este tema. Y desde luego le decía al doctor, es que no es lo mismo morir repentinamente que tener la posibilidad de prepararme, aun cuando me decreten una enfermedad incurable. O sea, la verdad es que la preparación que yo puedo tener a ese momento de desprendimiento, que es un momento muy doloroso, que es pues la muerte no solamente física, sino de todas mis expectativas, deseos, anhelos hacia el futuro. Así es. Entonces, pues esa despedida de todo y de todos, pues me va a costar y me va a doler, ¿no? Entonces, O sea, despedirte de tus afectos. Claro. Despedirte de tus responsabilidades. Sí, y que tú las amas. No, pero tu responsabilidad, por ejemplo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y ahí nos estamos despidiéndonos de algo que es muy importante, que es ¿qué? Mi autosuficiencia. Claro. En que no confío, no tengo la más mínima idea de que algo va a suceder o algo va a pasar para que ellos sigan más o menos dentro de lo que Dios permite para ellos. Amén de la incertidumbre personal de a dónde voy y qué va a ser de mí, porque no conozco lo que hay después. Así es. No conozco lo que habrá en el momento, que lo tengo que vivir. Ni qué voy a sentir. Ni qué voy a sentir, ni cómo me voy a comportar frente a ese momento, porque es un momento muy fuerte. Por eso se llama la batalla final en la iglesia tradicionalmente. Sí, pero espérame. Batalla final es una batalla entre un enemigo y la persona. Sí, pues el enemigo... Pues ¿Quién es el enemigo? ¿El enemigo de Dios? No, el enemigo es tu voluntad. También. Ese es... o sea, nuestra voluntad es nuestro enemigo, porque es una voluntad tan finita, tan pequeña, que no alcanza a ver o a cubrir las posibilidades que existen después. Todo esto que pones de la muerte, tremendo, porque es tremendo. O sea, te dicen eso, lo primero es una negación, luego una desesperación. Luego un enojo. Un enojo, o sea, todo un proceso que incluso se tiene que llegar a un tratamiento, a una terapia, tanatología, prepararte para la muerte. Pero esto se da en personas
que realmente no creen en Dios. Ojo con esto, no creen en Dios o no le creen a Dios. Porque personas creyentes, personas cercanas a la iglesia, personas que se acercan a Dios y en el momento que les anuncian que van a morir, en ese momento viene todo este proceso. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Estamos de acuerdo, pero ese proceso yo creo que, bueno, lo que me ha tocado ver de personas a las que les ha sido anunciado que morirán por una enfermedad incurable o por un padecimiento, a mí me ha quedado muy claro que, o sea, la mayoría han sido creyentes y viven una lucha muy intensa. Sí, por eso, pero es una lucha. Y no es porque no crean. Y no es porque no crean. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, yo pienso que no es un problema de creer. Para mí es un problema de adaptación a unas circunstancias inciertas a las que cualquiera se enfrentaría en una circunstancia parecida. Es decir, yo puedo, si a mí me sucediera, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Pero si a mí me sucediera, a mí sí me causaría porque de hecho me han pasado circunstancias en las que podría vislumbrar esa posibilidad. Y sí me causa un shock, aunque yo le digo en mi interior al Señor, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Pero eso no quiere decir que no tenga yo un shock. Que se haga conforme a tu voluntad, pero mejor la mía. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una incertidumbre muy grande. Por eso, pero es que la incertidumbre viene de la falta de conocimiento. Pero no puedo tener conocimiento de un mundo donde no he llegado. Perdón, pero creo que la revelación de Jesús, la revelación de Dios en todo lo que ha estado dándonos, nos habla perfectamente de cuál es ese momento, de a dónde vamos, de qué vamos a pasar, qué va a suceder y sobre todo la confianza que tengamos hacia Dios de mi familia. Eso es algo que no entendemos y que lo basamos desde el punto de vista humano. Yo voy más o menos tranquilo si tengo una fortuna. Yo voy más o menos tranquilo si tengo un seguro de vida. Yo voy más o menos tranquilo si tengo, pues no sé, medios o modos de que mi familia, mis hijos, puedan solventar todos sus problemas. Pero nunca baso mi confianza en Dios. Nunca. No importa si soy católico. No importa si soy creyente. Siempre que sea Por eso, creyente. Entonces, en ese momento estoy revelando mi verdad espiritual. Y mi verdad espiritual es, creo mucho en Dios, creo esto, lo amo mucho, lo busco, todo, pero desde aquí. Desde mi seguridad. Desde mi seguridad estado de confort. De mi incertidumbre, desde mi estado de confort. Aquí todo lo que quieran con Dios. Pero cuando me ponen en ese enfrentamiento que Dios me dice, hasta aquí, ahí es cuando empiezo a negarme. ¿Y por qué me niego? Porque no le creo. No le creo. Creo en Dios, pero creer en Dios no sirve. Satanás cree más en Dios que nosotros. Sí, bueno, porque y no le sirve. Y no le sirve. No le sirve. Ay, qué frustración. Entonces a Dios no se cree en Dios. Se le debe creer. Y en el momento que le creamos, en ese momento vamos a tener una perspectiva de la muerte totalmente diferente. La muerte es el momento culminante de nuestra vida, momento culminante, en donde vamos a encontrarnos con Jesús para vivir eternamente con Él, que para eso estamos trabajando en esta vida. Todos quieren salvarse, entre comillas, todos quieren salvarse, pero a la hora que le dicen, ya está salvado, dice, no, espérame todavía un poquito más. Un poquito más. Y entonces uno se pregunta, bueno, de acuerdo, no estamos preparados, no tenemos X disposición, pero lo que está pasando es que tenemos apegos, sí. Que tenemos cosas que son más valiosas que Dios. O sea, que hemos puesto como más valiosas que Dios. O sea, yo le doy más valor a mi trabajo, a mi familia, a mi entorno, a mi labor dentro de la iglesia, que a Dios. Porque ese es el punto del temor a la muerte. Y dice Jesús, pero ¿de dónde?
¿cómo es posible que tengan temor a la muerte si tienen en sus manos toda mi ayuda? Tienen 2 agonías mías en su ayuda. La agonía del huerto, o sea, para que les sirva como ayuda, como sostén en todo ese proceso de enfermedad. Y la agonía de la cruz, que les va a servir para el momento crucial de ese paso de vida a muerte, de tierra a cielo. ¿Sí? ¿Por qué debo temerle a la muerte? Ahora, explíquenos un poquito qué significan las ayudas de esas 2 agonías. Aterrícemelo, por favor. Por eso, ¿qué quieres que te aterrice? Sí, o sea, quiero que me aterrice. todo el sufrimiento de Jesús, todo lo que Él está pasando, todas las gracias que Él está consiguiendo para toda la humanidad, están a disposición mía en el momento en el que yo estoy pasando por ese momento. A ver, espérenme un poquito. Perdone que le interrumpa porque sus fans pueden enojarse, pero no importa. No importa. Supongamos que estoy en un momento de agonía ya final. Lo quiero aterrizar porque muchas personas se beneficiarán de esto, estoy cierta. Y yo conozco la divina voluntad. Supongamos que estamos en esa circunstancia, conozco la divina voluntad. Y traigo a mi mente, a mi espíritu, el momento culmen de la agonía de Jesús en el huerto y de su muerte. Y evoco esas gracias, evoco esa fuerza, evoco ese intercambio entre Él y yo en ese momento. ¿Voy a sentir un alivio? Jesús dice que sí. Okay. No te lo puedo decir personal porque todavía estoy vivo, pero yo le creo a Jesús. Yo también le creo, también le creo. Y Jesús dice que eso servirá de un alivio y de un confort y sobre todo, de semejanza con Él. Porque en el momento en el que estamos en la agonía y nosotros evocamos la agonía de Él y nos unimos a la agonía de Él, Él nos da su agonía como nuestra. Y en ese momento los sufrimientos de Jesús pasan a ser como sufrimientos del alma con todo lo que esos sufrimientos lograron. Yo creo que esto cuando se sabe, es una enorme arma para morir tranquilo, porque estoy muriendo en semejanza con Él y estoy logrando su semejanza. Entonces lo que hay que decir a los enfermos o a los agonizantes es decirles, piensa en ese momento de Jesús y haz tuyo ese momento de Jesús para que te sea más sencillo. Bueno, a alguien que está en este proceso y que no ha tenido un acercamiento así real con Jesús, hay que llegar a hablarle. Hablarle no con palabras de consuelo, porque esto es terrible. Todo el mundo piensa en consolar, en no mencionar la muerte porque se va a sentir mal. Se va a afligir. No, hay que hablarle de ese momento que está enfrentando. Hay que hablarle de ese momento que va a pasar y qué es lo que va a encontrar y qué es lo que le espera. ¿Qué es lo que le espera? Jesús nos dice que el momento de la muerte es el momento de la pesca. Él sale de pesca. ¿Sí? Es el momento de la pesca porque dice, un instante, en el momento en que el alma está por separarse del cuerpo, en ese momento yo me presento, lo rodeo de amor, le explico todo lo que yo he hecho por él, o sea, desde haberlo creado, todo lo que él es, todo lo que él hizo, o sea, lo que el hombre hizo, le va a hacer conocer cómo se ha comportado el hombre, no él, sino el hombre como familia humana con Dios y todo lo que él tuvo que hacer para volver al hombre al punto de origen. Y eso se lo va a explicar, pero le va a dar su razón divina. Ojo con eso. Interesante. Porque si lo deja con la razón que tiene, lo lógico es que vaya a seguir opinando como opinaba antes. Y va a seguir en una lucha. Así es. Entonces le va a dar un conocimiento como lo ve Dios y en ese momento le va a preguntar, ¿quieres conmigo? Sí o no. Sí o no. Si el alma decide que sí, que es
quizá lo más probable por todo el contexto que está sucediendo, él lo toma y se lo lleva con él. Tendrá que pasar por una purificación, todo lo que tenga que Pero ser. ya se lo llevó con él. Ya se lo llevó con él. Si dice que no, si es muy obstinado, bueno, pues ni modo, Dios respeta la decisión de cada uno. Pero yo creo que lo principal es infundir confianza en Dios. Infundirle a la persona que está ya en ese punto, infundirle la confianza de lo que va a suceder y de a dónde va a ir. Lo malo es que no tenemos ese conocimiento anterior. Sí. Tenemos un conocimiento de Dios tan ligero, tan vago, que en ese momento claudicamos totalmente y en ese momento se nos viene encima todo. Lógico, las palabras no entran. Y es el momento en que el otro hace su lucha también. O sea, porque ahí tenemos, ahí sí, al enemigo. Ya le iba a preguntar también dónde está el enemigo, ¿no? Está el enemigo en ese momento excitando todo lo que él tiene, porque el enemigo principal es él. Entonces le va a excitar las dudas, los temores, la incertidumbre con lo que deja, la incertidumbre. La angustia. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de la divina voluntad? Es ese, la muerte es decisión de Dios, la muerte es el momento culminante de nuestra vida, para eso nacimos. No nacimos para vivir, nacimos para morir. Claro. Que Jesús le dice a Luisa, dice, el hombre lo saqué de mí para que hiciera un tramo de su vida en este mundo, para que al final regresara a mí. El problema es que nos hemos aferrado a este tramo y hemos planeado y planteado todo en este tramo y hemos olvidado de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos olvidado que somos criaturas espirituales y de que somos criaturas hechas para vivir en Dios y para que Dios viva en nosotros. Por eso es que la muerte se vuelve algo tremendo, porque me creo una criatura de tierra. Me creo una criatura de aquí y que en el momento que me muero, en ese momento se acabó todo. ¡Qué terrible! Qué terrible el saber que todo lo que luché, todo lo que hice, todo lo que logré, ¡pum!, se va. Entonces, esa es la muerte así. Hay personas que llegan a la muerte por decisión propia. Una decisión que es totalmente anormal, el suicidio, que es por desesperación, por todo. Pero a final de cuentas, el suicidio siempre es soberbia. Sí, claro. O desesperanza. Por eso, pero siempre es soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque siempre es la pregunta, ¿por qué a mí? O yo no quiero sufrir. ¿Por qué yo? Por eso, es soberbia. Yo no soy, no es... Yo no aguanto. ¿Cómo diríamos? Es que no es justo que yo esté pasando por esto. O sea, y Jesús nos dice que ese es el punto mayor, aunque hay disculpas. A veces hay almas que son orilladas al suicidio por un maltrato, pongamos un niño abusado, una niña abusada, una niña llevada a la drogadicción, a la prostitución, a una vida una persona maltratada. Probablemente, o sea, se vea orillada a eso, pero es una muerte y en esa muerte siempre existirá el momento de la pesca. Siempre existirá el punto final donde el alma tendrá que decidir si quiere con Dios o no. O sea, siempre habrá, en ese momento siempre hay un punto, aunque sea muy pequeño en tiempo, en donde el alma escoge. Así es. Aun cuando sea suicidio. Aun cuando sea suicidio, aun cuando no sea bautizado, aun cuando aparentemente muera en pecado mortal. Y nosotros vemos muertes así de improviso, en donde no hubo tiempo de que se arrepintiera, no hubo tiempo de que llegara el confesor, no hubo tiempo de ninguna ayuda humana. En donde faltan las ayudas humanas, sobreabundan las ayudas divinas. Es un alma que le costó su vida y su sangre a Jesús. No la va a dejar perder nada más porque sí. Le va a hacer la lucha hasta el final. Si el alma decide que no, de acuerdo. Pero ese momento de la pesca se presenta en todos.
El punto sería la muerte repentina, que es mejor, porque hablábamos mientras veníamos aquí a la estación de que era mejor si la muerte repentina o la muerte en donde tú tienes anunciado, en donde te puedes preparar. Y yo le decía al doctor, pues dice el doctor, la muerte repentina. Le digo, ay no doctor, a mí se me hace mucho más fácil irse preparando y tener esa posibilidad, se me hace una gracia mucho mayor. Me dice, pues te voy a leer lo que dice Luisa sobre la muerte de su hermana. Una hermana de muerte repentina. ¿Lo podemos leer? Sí, claro. Por favor. Lo que estábamos comentando es que la muerte así de improviso, una muerte imprevista, es una muerte que le da determinadas gracias al alma y le evita determinados peligros. Vamos a oír, dice Luisa, me sentía afligida por la muerte de improviso de una hermana mía. El temor de que mi amable Jesús no la tuviese consigo me desgarraba el ánimo, y al venir mi sumo bien le he dicho mi pena. Y él me ha dicho, hija mía, no temas. ¿No está acaso mi voluntad que suple a todo, a los mismos sacramentos y a todas las ayudas que se pueden dar a una pobre moribunda? Mucho más cuando no está la voluntad de la persona de no querer recibir los sacramentos. Esto es importante. Claro. Cuando es una persona que está dispuesta, ¿no?, de alguna manera. Sí, porque no es lo mismo morirse con los sacramentos que sin los sacramentos. Y no es lo mismo morir negándose a los sacramentos que estando abierto a los sacramentos. A los sacramentos y que te cae de improviso a la muerte. Así es. Dice, cuando la voluntad de la persona de no querer recibir los sacramentos y todas las ayudas de la Iglesia, que como madre da en aquel punto extremo. Debe saber que mi querer al arrebatarla de la tierra de improviso me la ha hecho circundar por la ternura de mi humanidad. Mi corazón humano y divino ha puesto en campo de acción mis fibras más tiernas, de modo que sus defectos, sus debilidades, sus pasiones han sido miradas y pesadas con tal fineza de ternura infinita y divina, y cuando yo pongo en campo mi ternura, no puedo hacer menos que tener compasión y dejarla pasar a buen puerto. Como triunfo de la ternura de tu Jesús. Y además, ¿no sabes tú que donde faltan las ayudas humanas, abundan las ayudas divinas? Claro. Tú temes porque no había nadie a su alrededor, y si quiso ayuda no tuvo a quien pedirla. Ah, hija mía, en aquel punto las ayudas humanas cesan, no tienen ningún valor. Qué interesante. No tienen ningún valor, ¿sí?, ni efecto. Porque el alma entra en el acto único y primero con su Creador, y en este acto primero a ninguno le es dado entrar. Y además, a quien no es un perverso, la muerte repentina sirve para no hacer poner en campo la acción diabólica, sus tentaciones, los temores que con tanto arte arroja en los moribundos, porque se los siente arrebatar sin poderlos tentar ni seguir. Por eso, lo que se cree desgracia por los hombres, muchas veces es más que una gracia. ¡Oh, qué interesante! Qué interesante. Lo que pasa es que aquí está vista en un contexto mucho más amplio. Bueno, está en un contexto real. Sí, por eso, en un contexto más amplio a la óptica divina. A la luz divina. Sí, a la óptica divina, o sea, desde sus ojos. ¿Por qué? Porque él está diciendo que cuando no hay ayudas humanas, él sobreabunda en ayudas divinas. Entonces, le restan a la persona la lucha tan tremenda que viviría respecto de una muerte en donde no es repentina, todo lo contrario. Tiene su ventaja, vamos a decirle que tiene su ventaja. Así es. Por así decirlo. Aunque, pues, pero yo no la veo tan ventajosa. No, tú no lo ves. Tú quieres morir poco a poco. No, es que como en todo, no sé, pienso que no es lo mismo que te caiga un huracán a que te caiga gotitas, ¿no? O sea, o que te caiga chubascos. Que te caiga chubascos. A chubascos.
se me hace mucho más como más fácil para el alma irse adaptando a su nueva situación, porque es una nueva situación a la que va a enfrentar. Entonces, Jesús en eso es hermoso, y como él está diciendo, está en el momento de la pesca, que es un momento mucho más grande, en donde la persona, aun cuando se haya querido quitar la vida y se la haya quitado, el Señor tiene un segundo, un momento en donde el alma eligió, aunque parezca que no. Así es. Te voy a leer esto, a ver qué ¿Qué dices? Está hablando de la muerte y le dice Jesús a Luisa: en verdad, ese temor extravagante de morir es locura. Gracias. Ya que cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras como pasaporte para entrar al cielo, habiéndoselos dado en donación a todos, y mucho más si aprovechando esta donación mía ha agregado lo suyo. Y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede tener a la muerte? Él tiene razón, pero de mientras que con este segurísimo pasaporte, el alma puede entrar donde quiera y todos, por consideración del pasaporte, la respetan y le dan el paso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Tienes fe en mí? ¿Me crees? ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? A mí sí me da mucho miedo. Bueno. Doctor. Entonces, ya sabemos. O sea, a mí siempre me ha dado miedo la muerte. Yo no niego esto y he ido evolucionando, porque creo que según nuestras etapas en la vida, el enfrentamiento con este momento se va haciendo más claro. Porque cuando tú eres joven o un niño, pues jamás no lo ves. No ves, te avientas a donde sea y como sea y no sabes si te vas a morir o no, ni te importa, ni te lo planteas. Pero conforme vas cruzando las etapas de tu vida y te va doliendo más la pierna, te va doliendo más el brazo, te va doliendo que si el corazón, que si ya no te funciona igual todo, en fin, este planteamiento natural te plantea la muerte ya de una forma distinta, doctor. Claro, la ves más real, más real cercana. Y más cercana. Claro. Y ese es el problema. Porque la empiezas a ver ya como algo que se te empieza a acercar y hay que recordar, cuando no sabemos quién es a lo que nos vamos a enfrentar, se despiertan los más terribles temores y los más terribles miedos en el interior. Claro. ¿Cuál es el remedio, Ceci? Conocer, prepararnos a ese punto. Esto es algo que deberíamos hacer, yo creo que desde el catecismo. Pero fíjate, doctor, o fíjese, doctor. No, está bien. Es porque ya lo estoy aquí rompiendo en tu rol. Pero es que qué importante sería que nos prepararan desde niños. Claro. Y no nos preparan desde niños. Por eso, pero no nos preparan desde niños porque no sé, respetos humanos, temores humanos tontos. No nos hablan de un Jesús crucificado, no sea que se traume el niño. Por favor, ¿de qué me hablan? No, y también cuando una persona se está muriendo, no le vayas a decir que se va a morir, pues ya se está muriendo, ¿qué pretenden? Es el momento culminante de la vida. Así es. Entonces debíamos prepararnos desde siempre a este momento culminante, de tal suerte que fuera tan natural como vivir. Como la vida. Exactamente. Como la vida. Lo que pasa es que nosotros estamos apegados a todos, y esa era la primera clave de la divina voluntad, es el desapego. Ese es el punto. Es el desapego hasta de la vida. No, es que nuestra vida, debemos entender qué es la vida. La vida es ese aliento que Dios nos da para empezar a actuar. Pero ese aliento yo lo cambio por lo que yo logro. Yo voy logrando y eso se va convirtiendo en mi vida. Mi vida es lo que soy, lo que tengo, lo que poseo, lo que anhelo, lo que tengo en mente para lograr. Eso es mi vida. Cuando llega el momento de conocer esto de la divina voluntad, y no digo esto desde el Antiguo Testamento, Claro. ¿sí? Pero así ya más claro, en el Nuevo Testamento, ve y vende todo lo que tienes, todo. Y el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces, Jesús siempre nos ha pedido el desapego, siempre. Le quiero preguntar una cosa.
usted, que ya la tratamos, pero quisiera profundizar. Usted ha dicho que el momento de la muerte está escogido por Dios para cada uno de nosotros. Es algo divino. No, no está escogido. O sea, no es que diga ahorita, sino la decisión de muerte. Es decir, ya llegó el momento. El decir, ya llegó el momento. Tú ahorita te enfrentas a una enfermedad. Ok. Y estás en esa enfermedad, estás en eso. Y el momento, por ejemplo, te tienen que conectar a un respirador, Sí. todo. Deciden desconectarte, porque ya no tienes remedio. Salida. Y resulta que no te mueres. Ah, ahora veo. ¿Sí? Ahora Y veo. esto ha pasado en varias ocasiones, incluso en una, después de años, la persona vuelve otra vez. Porque el Recobra momento de la sentido. muerte está Lo decide escogido, Dios. Lo decide Dios. No es que la desconecto y ya se va a morir. No. Dios decide si es o no es conveniente que se muera en ese momento. La decisión de la muerte siempre es de Dios. ¿El género de muerte también o no? No, el género no, porque si ahorita llega aquí un ladrón y llega y nos da de balazos, eso no puede ser escogido por Dios. Porque entonces el hombre que llega y nos quita la vida estaría haciendo la voluntad de Dios y estaría actuando en virtudes. No. Entonces, lo único que sí sería voluntad de Dios es si como consecuencia de eso me quedo vivo o me quedo muerto. Vamos a la Escritura. Vamos a los profetas. No recuerdo ahorita, creo que es Joel, alguno, donde dice que el hombre que cuando venga ya el reino de Dios sobre la tierra, que el hombre que no llegue a los 100 años será tomado como... Como joven, como niño. No. Como niño. O sea, como alguien que actuó mal para Dios y que Dios lo Ah, desecha. es verdad. Sí, ¿Sí te acuerdas? Sí. Y que no habrá quien construya y no habite, que no habrá quien plante y no coseche. Sí. O sea, Dios nos mide nuestra vida en actos, no en años, en actos. Quiere decir que si yo realicé el número de actos queridos por Dios, hasta ahí llegué, aunque tenga 5, 10, 15, 20, 100 años. Dios me va a dotar con un número X de actos. A veces es muy difícil entender la palabra actos. Entonces vamos a cambiarlo por impulsos. Impulsos para que con cada impulso nosotros logremos hacer un acto. Como una pila. Okay. Una pila que está sacando impulsos eléctricos y esos impulsos sirven para que el carrito del niño se mueva, prenda las luces, toque el claxon. O sea, diferentes acciones pero con el mismo impulso. El niño se aburrió del cochecito, agarras la pila, la pones en tu reloj y te empieza a marcar la hora. Diferentes actos con el mismo impulso. ¿Sí? Entonces Dios te dota con determinado número de impulsos divinos, porque son de Él, salidos de Él. Okay. Y tú los vas a llevar en tu vida y vas a ir haciendo o lo que Dios quiere y darle salida a ese impulso, o lo vas a transformar y lo vas a convertir en impulso tuyo humano. Llega un momento en que te vas a morir antes porque te acaban de dar un balazo. No has completado el número de actos, ¿sí? Te faltan, no sé, 10, 20, 100,000, no importa. En el momento de la muerte, si tú decides que sí, Dios te va a decir, toma mi voluntad y muérete con ella. Y con eso vas a completar el número de actos. Nadie muere antes de lo que Dios había planeado. Lo cual es sumamente profundo. Claro. Es sumamente profundo porque eso significa que Dios va a completar lo que a mí me faltó. No, tú lo vas a completar con la divina voluntad en ti. El último acto de tu vida lo vas a tomar, lo vas a hacer en la voluntad de Dios y la voluntad divina abarca todo. Lo que me faltó. Y se extiende a lo que te faltó. Por acá me preguntan, ¿la oración de intercesión sirve de algo para la aceptación de Dios del alma a la hora de la muerte?
La oración sirve, claro que sirve para darle fuerza, para darle luz, para darle ánimo a la criatura, para que decida. A veces la oración puede lograr cosas que aunque el alma no lo decida, pero que por medio de aquella intercesión pueda lograr que Dios se apiade del alma y, por la razón que Él quiera, la salve. Aunque esa alma no, las palabras son muy difíciles, no tuviera como punto principal de su vida el decir sí, casi obligarla a decir sí. O sea, va a estar acorralada. Esto contradice a la libertad del hombre, a la libertad que Dios le dio al hombre. ¿Cuánto nos ama Dios? Pero hay un ejemplo en las revelaciones de María Valtorta. La mamá de María Valtorta muere. Entonces ella empieza a ofrecer, empieza a sufrir, y Jesús le pide que sufra los sufrimientos que debería de sufrir su mamá. Entonces ella se presta, sufre mucho, igual que Luisa cuando muere su mamá. También toma sobre de sí los sufrimientos que la mamá debería de tener. Después de un tiempo con María Valtorta, o sea, ella está con la incertidumbre de si se salvó o no, porque la mamá pues era una mujer, ¿cómo diríamos? Mala, en términos generales, mala. Malita. Malosa, en todos sentidos, espiritual, moral, físico, todo. Después de años, o sea, ella ve a su mamá, la ve todavía en el purgatorio, y simplemente le empieza una plática y le dice María Valtorta a su mamá: oye, te veo ya contenta, te veo con un rostro muy sonriente, en fin. La había visto otras ocasiones, pero con un rostro muy duro, gris. Entonces ella le dice: sí, es que ahora ya comprendí que es justo que le pida perdón a Dios, que me dirija a Él y que lo acepte. Antes no estaba yo dispuesta, pasé 3 años odiando a Dios. Y uno dice: ah, caray, ¿qué es esto? Y entonces María Valtorta le dice: oye, mamá, es que yo he rezado mucho y fulana, una religiosa, también oró mucho por ti. Y le dice la mamá: sí, lo sé, y gracias a eso tú me conseguiste el purgatorio. Interesante. Muy interesante. Interesante y hermoso. Muy interesante porque nos pone ante un punto en donde la oración y el sufrimiento puede arrebatar a un alma ya casi condenada. Lo cual se me hace sumamente importante. Claro, y eso es desde la santidad humana. Estamos hablando de oraciones y de intercesión desde la voluntad humana hacia la voluntad divina. Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad ya no pide, todo lo posee, lo da. Ay, qué bonito, extraordinario y profundísimo. Ya, a lo mejor ya se nos acabó el tiempo, pero aquí ya se nos acabó. Bueno, entonces, es un tema grandísimo. Y entonces, sí, la conclusión es, dentro de todas las conclusiones de lo que hablamos aquí, sería que no importa cómo te sorprenda la muerte, siempre Jesús estará ahí en el momento de tu mi muerte. Y Él lo eligió, ese instante de mi muerte, y siempre tendré la opción, sea cual sea el género de muerte, de decir: me voy contigo o no me voy contigo. Así es. No importa que aparentemente ante la vista humana no hubo ni un solo instante en que se pudiera arrepentir, aquella alma en pecado mortal con una vida de lo peor tiene la última oportunidad de decirle a Dios sí, y no desde su punto de vista, sino Dios lo va a llenar de todo lo que Él es y le va a hacer ver una toma de conciencia en ese momento para que esa alma decida, pero decida de acuerdo a la verdad, no a la mentira que ha vivido toda su vida. Y también eso explica la muerte de los niños o de los jóvenes, que uno siempre dice: es una pena, le faltaba tanto por hacer, le faltaba tanto. Pues para Dios no, porque Dios suplió eso que le faltó. Suple eso que falta. Y por último, yo quisiera decirles, por favor, vamos a
a adentrarnos en el conocimiento de Dios para dejar de lado ese temor irracional a la muerte. La muerte es el punto final de nuestra vida. Igual que cuando estudiamos una licenciatura. El punto final de esto es el momento de la titulación. Y no nos estamos afligiendo. Gozamos pensando en ese momento porque es cuando es la culminación de todo lo que hice, de todo lo que estudié. La muerte es la culminación de todo lo que viví. Extraordinario, doctor. Un temazo. Que podemos hablar muchísimo del tema. Gracias por haberme invitado, doctor. A ustedes, nos vemos.